estamos en contacto ya allá en Estados Unidos con Thomas Becker. Él es el abogado de las víctimas de la masacre de 2003. También está trabajando, coadyuvando en apoyo a las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Tomás, de nuevo contigo, te saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Buen día. Hola hermano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Bueno, estoy bien. Son buenas noticias que, bueno, por fin hay un paso hacia justicia para las víctimas en Bolivia. Así es, sí, está hablando Tomás de la detención e imputación del exministro Arturo Murillo. ¿Qué implica esto para usted que es abogado, para usted que es defensor de los derechos humanos, para usted que ha impulsado procesos judiciales contra Gonzalo Sánchez de Lozada a partir de la demanda de las víctimas, para usted que ahora está apoyando a las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata? Bueno, hermano, yo creo que muestra mucho que el gobierno de los Estados Unidos, que apoyaba el gobierno de Áñez, ha comenzado un juicio contra, bueno, varios ex oficiales del gobierno de Áñez. No es algo pequeño, ¿no? Esto fue comenzado por un agente especial con investigación del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, decimos aquí en los Estados Unidos. Entonces, ellos han visto delitos muy fuertes, muy claros, y comenzaron este juicio contra 6 personas y hay otra persona. Bueno, comenzaron contra Luis Berkman, Brian Berkman, Philip Lichtenfield, pero también Sergio Méndez, que es jefe de gabinete de Murillo, y contra Murillo. Y hay otra persona que en este momento todavía no ha nombrado a esta persona, pero es un oficial de alto nivel con el Ministerio de Defensa. Entonces, hay muchas especulaciones que puede ser contra López también. Entonces, bueno, para mí, para muchas personas es un paso, solamente un paso, porque yo creo que es muy importante extraditar a Murillo y los otros para las masacres y otras violaciones, pero es un paso muy importante. Sí, cierto, ayer la noticia ha causado conmoción en el país por la trascendencia. Decíamos nosotros, hoy por si acaso, Tomás, en Bolivia hemos publicado una edición especial en La Razón, en la que hacemos un recuento acerca de cómo Arturo Murillo llegó al poder, cómo es que se convirtió en el hombre más fuerte del gobierno de Áñez. Incluso señalamos que Arturo Murillo es el hombre que de facto, ipso facto, de facto más o menos, de hecho, gobernaba el país por las acciones precisamente que en su momento informábamos los medios o que lo denunciaban algunas autoridades del mismo entorno de la presidenta transitoria Yanine Áñez. ¿Cuál es su situación jurídica ahora? ¿Qué es lo que viene en adelante, Tomás, según la experiencia que tienes y la idiosincrasia judicial en Estados Unidos? Bueno, hermano, esto es un caso criminal, entonces es un poco diferente que el caso de Goni, que es un caso civil. Cómo funciona aquí es, primero presenta una persona, o en este caso el gobierno presenta una demanda contra una persona. Entonces, después lo que pasa es, tiene que analizar si hay suficiente prueba para avanzar con un juicio. Yo creo que hay bastante prueba, tiene información directa, tiene llamadas de WhatsApp con palabras directas, tiene la transferencia de fondos a bancos. Entonces yo creo que hay bastante prueba para entrar la etapa de un juicio. Lo que puede pasar es el gobierno, un fiscal puede negociar con el demandado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, lavado de dinero tiene, bueno, una detención máximo de 20 años y soborno de 15 años. Lo que puede pasar es un fiscal puede negociar y decir, ok, si tú mañana dices que eres culpable, no vamos a pedir 15 años para soborno, vamos a pedir 3 años. Entonces pueden negociar, pero si no negocian o si no avanza, va a un juicio oral y en el juicio oral va a decidir si son culpables o no. Y como en el juicio de Goni, después tiene la posibilidad de una apelación. Lo siento, estoy explicando todo. Está bien, queremos saber todos esos detalles, Tomás, queremos saber esos detalles, cierto. Nos decías que hay posibilidad en el caso de lavado de dinero
una prisión de 20 años y en caso de soborno 15 años. Si es que los implicados, los acusados pudieran, como se dice en Bolivia, acogerse a un juicio abreviado, pueden conseguir penas menores. Sí, y la verdad es muy raro que alguien recibe 20 años para el lavado de dinero o 15 años de soborno. Entonces, es el máximo, pero generalmente no pasa. Entonces, el fiscal va a pedir lo que piense que es necesario o que represente el delito. Entonces, generalmente mucho menos años. También hay la posibilidad de una multa. Entonces, no sabemos, solamente estamos en el primer paso, en la primera etapa de varios pasos. Sí, Marco. Tomás, buen día, te saluda Marco Ibáñez. Muchos se deben estar preguntando el tiempo que demorará este proceso hasta conocer una sentencia sobre el tema. Como siempre es difícil decir, especialmente durante una pandemia, porque el ritmo es un poco raro en estos días. Puede durar un par de años, menos tal vez. No es como el juicio de Goni, donde hemos trabajado en esto por 15, 16, 17 años, creo. Entonces, un par de años yo creo, tal vez menos, pero mucho depende si hay una negociación, mucho depende cómo rápido avanza este juicio. Yo creo que es una prioridad porque es un caso especial que fue comenzado por el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, es una prioridad para los Estados Unidos. También ellos entienden que afecta las relaciones con Bolivia y otros países, porque hay personas involucradas una persona vivía en Argentina, hay por lo menos 2 personas, probablemente 3, que son de Bolivia. Brian Berkman, Luis Berkman, los Berkmans estaban involucrados en supuestamente el tráfico de armas en Bolivia. Entonces, es un caso que afecta a muchas personas y otros países, y yo creo que puede ser una prioridad para este gobierno. En tanto dure el proceso jurídico, la situación de Arturo Murillo continúa aprehendido, continúa detenido. La verdad es no sé. Lo que pasó de los primeros 4, habían 4 al principio. De los 4, 2 recibieron detención preventiva, Sergio Méndez y Philip Lichtenfield. Los otros 2 recibieron la posibilidad de pagar una fianza. Yo creo que Brian Berkman pagó $500,000 y Luis pagó $350,000 para estar libres durante el proceso. En este momento, Murillo está en cárcel, pero lo que no es claro a mí todavía es si ha recibido detención preventiva. Lo siento, soy abogado, entonces claro, está bien. Concreta. Yo creo que es muy probable que va a recibir detención preventiva porque hay un riesgo muy grande que va a escapar. Es porque Sergio Méndez está en cárcel con detención preventiva. La situación es casi igual para Murillo, o tal vez hay más posibilidad que va a escapar, pero hasta este momento no he visto el documento, por eso no puedo verificar que ya ha recibido esta detención preventiva. ¿Es posible que pague entonces una fianza, si vale el término? Sí, es posible, pero yo creo que no va a pasar porque es un riesgo, pero hasta este momento no tenemos el documento concreto, entonces difícil decir. Muy bien. ¿Qué viene de aquí en adelante según las previsiones jurídicas, Tomás? El exministro Arturo Murillo está en calidad de aprehendido, todavía no está detenido. Se informaba de que ya le han fichado, o sea que le han puesto el numerito de la cárcel, pero a petición de su abogado todavía no ha sido ingresado en una prisión de verdad, sino que en una prisión provisional. Sí, estamos, como he dicho, estamos esperando más documentos, más información. Hay un par de documentos por Zoom, que hemos recibido por un programa que se llama Pacer. Yo estaba en la corte hace 2 días, el día de cuando han detenido, creo que fue el día de cuando detenieron a Murillo. Estaba en Florida buscando los documentos. Van a presentar más documentos en estos días porque ya ha comenzado. Muchas veces lo que pasa es que no
no pasa información hasta la persona está en cárcel para que no escapen. Me imagino es porque no han nombrado a Murillo ni la persona del Ministerio de Defensa, para que no quiere dar mucha información hasta pueden asegurar que ya están aquí y no van a escapar. Entonces yo creo que en los siguientes días vamos a tener mucho más información, probablemente hoy, porque solamente pasó ayer. Ya, ¿qué prevé la ley en los casos en que los acusados son investigados tanto en Estados Unidos como en el exterior del país? ¿Perdón? Escuché. ¿Qué prevé la ley en Estados Unidos para casos de acusados investigados tanto en Estados Unidos como en el exterior? Bueno, cortaba, pero creo que escuché. Aquí hay un par de cosas. Primero, bueno, antes de hablar de esto, yo creo que es importante mencionar una cosa, que han comenzado este juicio sobre dos delitos, lavado de dinero, soborno, pero en Bolivia hay muchos más delitos. Sí. Bueno, lo más importante son los masacres, pero también corrupción, y están conectados, ¿no? No es como cometió una violación aquí, un delito aquí. Estos delitos, hay un patrón de violaciones que pasaron durante el gobierno de años. Y yo creo que el gobierno aquí entiende esto, entiende que el gobierno de Bolivia ha pedido, van a presentar un exhorto suplicatorio pidiendo extradición. Y entonces, en este momento todo es muy delicado, no es como un caso normal, no es como un gringo cometió un delito muy específico, es que hay muchos factores internacionales porque estas personas, especialmente Murillo, han cometido varios delitos, y delitos en Bolivia, delitos en los Estados Unidos, delitos en otros países. Entonces es un caso muy es complicado, como he dicho, es más complicado explicar el ritmo o qué va a pasar, porque hay muchas posibilidades. Hay la posibilidad que puede extraditar inmediatamente. Yo creo que no va a pasar. Lo más probable es que van a avanzar con este caso, pero después pueden extraditar, porque yo creo que, en mi opinión, lo más importante es si ellos van a Bolivia para ser procesados, para que las víctimas puedan tener justicia. Pero es un caso muy complicado con caminos que van a la izquierda, a la derecha, directo. Entonces, muchos factores muy complicados en este caso. Tomás, cierto, hay dos procesos paralelos muy vinculados entre sí, aunque no conectados inicialmente. A ver, ¿cómo explicamos? Estos funcionarios del anterior gobierno, entre ellos Murillo, su jefe de gabinete, Sergio Méndez, estos dos empresarios, han sido descubiertos en Estados Unidos por transferencias irregulares de altas sumas de dinero. Es así que el FBI descubre que ellos pretendían lavar dinero mal habido. Y al descubrir ese caso, obviamente acusan de esos delitos y los detienen a estas personas. Y en medio de esas investigaciones se sabe que esos fondos provenían de la compra irregular y con sobreprecio de material antidisturbios en Bolivia. Ahí hay un caso. En Bolivia ya el Ministerio Público ha comenzado las investigaciones en noviembre del año pasado, en octubre incluso, contra el exministro Arturo Murillo y contra el exministro de Defensa Luis Fernando López, precisamente por este caso de compra con sobreprecio de material antidisturbios en noviembre de 2019. Entonces hay dos procesos paralelos, y lo que preguntaba hace rato es que tiene que terminar necesariamente un proceso contra Murillo y compañía para luego, después de que cumplan su sentencia, ser extraditados a Bolivia, o en su caso, en medio de estas investigaciones, es posible a través de un exhorto suplicatorio que Bolivia pueda conseguir la extradición de estas personas. Bueno, hay dos cosas, hay la teoría y la práctica. En teoría puede extraditar en cualquier momento. En la práctica, generalmente lo que pasa aquí es, yo creo que, y no estoy 100% seguro, pero el gobierno va a avanzar con el caso aquí primero, porque está en el territorio de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene interés en este caso.
es posible que pueda extraditar, pero generalmente ¿qué pasa en este tipo de casos? Que avanza con el caso y después cuando hay una resolución, cuando termina, decide si va a extraditar, si va a servir, bueno, si va a cárcel por cuántos años y después extraditan. Es generalmente lo que pasa, pero no sabemos todavía qué va a pasar, porque el gobierno de Bolivia tiene muchos intereses y no es como solamente... Una cosa es que sí, hay dos casos paralelos y son delitos muy altos, pero también Bolivia tiene un interés muy fuerte sobre otros delitos, incluso las violaciones de derechos humanos, matar a gente, crímenes de lesa humanidad. Entonces, si hay un interés tan fuerte, el gobierno de Bolivia puede pedir la extradición, explicar por qué es tan importante, pero yo creo que es difícil. Generalmente los gringos quieren procesar aquí en Gringolandia primero. Claro, lo cierto es que en Bolivia todavía no se le han iniciado a Murillo investigaciones, si bien digamos hay todavía pesquisas iniciales. No hay imputación por el caso de las masacres de Sacaba y Sencata, como ha llamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, este proceso, incluso con imputación el 8 de enero, contra Murillo y López sobre la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y otros materiales antidisturbios. El Departamento de Justicia ha informado ayer, y también con investigaciones del FBI, que el sobreprecio alcanza a 2.300.000 bolivianos. De esos recursos es que habían salido los $602.000, pagados inicialmente una cuota de $582.000 a Sergio Méndez, el ex brazo derecho de Arturo Murillo, y a otro conspirador 2 llama $20.000. Conspirador 2 llama el informe a un funcionario del Ministerio de Defensa. Este funcionario recibió $20.000. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el conspirador 1 y el conspirador 2, que aluden los investigadores del FBI, se tratan de Arturo Murillo y Luis Fernando López. Políticamente, ¿cómo es posible que avance este proceso, considerando de que nosotros inferimos de que con Donald Trump hubiera sido otra la historia, pero con Joe Biden tal vez también es otra la historia? La verdad, no sé, vamos a ver. Como sabe, el gobierno de los Estados Unidos al principio apoyaba a Áñez. Bueno, había mucho silencio durante las masacres, durante muchos abusos, mucha tortura, mucha persecución política durante 2020. Pero yo creo que ojalá este es una señal que está cambiando la relación. Estas personas son de alto nivel y son personas involucradas con otros, ¿no? No es como, lo que me preocupa es que ahora hay personas que bueno, son de la línea de Murillo, que dicen, oh no, bueno, en inglés decimos bad apple, una mala manzana, es la excepción a la regla. Pero tenemos que recordar que durante este tiempo había muchos abusos, mucha corrupción, muchas violaciones de derechos humanos de varias personas involucradas en este gobierno. Entonces, yo creo que está abriendo la puerta y los Estados Unidos ahora está mirando un poquito más fuertemente para ver lo que pasaba durante 2020. Y yo creo que está mucho más claro al gobierno de los Estados Unidos que este gobierno de Áñez cometió muchos abusos y deben procesar varias personas, no solamente Murillo, no solamente Méndez, pero muchas personas involucradas en estos delitos. Tomás, tras la detención de Arturo Murillo, ¿cuál va a ser tu accionar como representante de las víctimas de las masacres? Bueno, algo muy importante para las víctimas es que la parte complicada para mí es que este caso es muy aislado, es solamente sobre el soborno, sobre el lavado de dinero, porque, bueno, la verdad es generalmente en los Estados Unidos no tenemos jurisdicción sobre hechos que pasan en otros países. Entonces, la única razón que el gobierno está involucrado en esto es porque el soborno, el lavado de dinero pasó con personas aquí en los Estados Unidos. Entonces, hay una conexión. No hay una conexión de los procesos. otros. Sí,
Por eso, bueno, por un lado las víctimas están muy felices, estamos felices que ya estamos avanzando con una etapa, un paso, pero la preocupación es que, bueno, yo creo que la mayoría de Bolivia también, especialmente las víctimas, quieren que estén allá en Bolivia para ser procesado para las violaciones más fuertes, que es las masacres. Entonces, vamos a ver, como he dicho, no sabemos exactamente cómo va a avanzar. Es el primer día casi, el segundo día, entonces vamos a tener más información qué va a pasar, pero las víctimas quieren justicia, están felices porque por fin el mundo puede ver que esta persona es corrupto, ha cometido delitos, pero quieren un proceso en Bolivia. Tomás, vamos a hacer que tú seas nuestro corresponsal, a ver si más adelante puedas tener más información sobre este caso y esclarecer a nuestra audiencia o aclarar a nuestra audiencia sobre cómo avanza este proceso judicial contra Arturo Murillo y otros funcionarios allí en Estados Unidos. Finalmente, Tomás, ¿te has hecho cargo de la defensa legal de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata o estás coadyuvando en este proceso? Bueno, todavía las víctimas están decidiendo exactamente qué van a hacer, entonces estoy asesor, estoy ayudando, pero no represento a nadie porque no hay juicio, lamentablemente, todavía. Están decidiendo si van a avanzar con un juicio de responsabilidades, un juicio normal. También están explorando procesos internacionales. Como sabemos, Murillo está aquí en los Estados Unidos, está en Florida, donde está Sánchez Persaín y donde está el caso de contra Goni y Sánchez Persaín. Entonces, hay oportunidades aquí para justicia si ellos no regresan a Bolivia y estamos hablando de estas cosas y tenemos mucha esperanza. Ojalá sea así, cierto. Ojalá también podamos verte aquí en Bolivia para hablar más de cerca y aquí en La Razón Radio hablar sobre este tema que en este momento está ocupando la atención en el país y en el mundo, y los otros que seguramente van a ser consecuencia. Me animo a decir de que a partir de ahora se van a decantar otros procesos contra Arturo Murillo. No, cierto, ahorita está siendo investigado por esta compra irregular con supuesto sobreprecio de 2,3 millones de dólares y hay otros procesos, por lo menos en ideas, como es el caso Sencata y Sacaba. Hay un caso de una mujer a la que acusó de haber secuestrado a un bebé que todavía está en investigación. No ha atendido ninguna de las citaciones Arturo Murillo mientras estuvo en Bolivia. Hay otro caso también que ha anunciado la Unidad de Investigaciones Financieras. En la gestión de Murillo han intervenido esta Unidad de Investigaciones Financieras y otros casos más que seguramente le van a venir en contra al exministro de Gobierno. Gracias, Tomás, un abrazo desde La Paz. Gracias, hermanos, un gusto. Era Tomás Becker hablando con La Razón Radio, un poquito explicándonos sobre cómo más o menos se va a desarrollar el proceso contra Arturo Murillo, contra Sergio Méndez y otros empresarios que han sido implicados en este caso de soborno y presunto lavado de dinero en Estados Unidos.